Sí, simplemente para dar un contexto, como ustedes saben, hoy se publicó el indicador de inversión de obras civiles por parte del DANE correspondiente al segundo trimestre. Ese indicador contiene aspectos diferentes a los de la infraestructura de transporte o adicionales a los de infraestructura de transporte, comprende también los temas asociados a la ejecución de las entidades territoriales, a la ejecución de las regalías, y lo que queremos nosotros es poderles transmitir a ustedes cuál ha sido el comportamiento de la infraestructura de transporte nacional dentro de ese indicador. Digamos, cuando uno ve las cifras y los documentos publicados por el DANE, es relativamente difícil descomponer ese comportamiento, y nosotros queremos mostrarles eso porque los resultados en lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte nacional son muy positivos en cada uno de los componentes, tanto en el tema portuario, que le compete a la ANI, como en el tema de concesiones viales, que también es responsabilidad de la ANI, e igualmente en las obras públicas que administra el INVIAS, e incluso en el tema de los aeropuertos que administra la Aerocivil. Como les mencionaba, todas las cifras son muy positivas. Quizás quisiera resaltar el crecimiento acumulado del 9.7% en el indicador y la variación positiva del 5.3% para el segundo trimestre de 2013. Tanto el acumulado anual como el porcentaje correspondiente al semestre, como la comparación del segundo trimestre del 2013 con el segundo trimestre del 2012, muestran cifras positivas en todos y cada uno de los indicadores. Esto es claramente una muestra de que la locomotora de infraestructura ha tomado el ritmo esperado, que está aportando de forma muy importante al crecimiento económico y social del país, y que con todo lo que tenemos proyectado cada vez tendremos un crecimiento mayor de este sector. Les daría la palabra a los directores y después, si ustedes tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, viceministro. En el caso de las concesiones, tuvimos un muy buen trimestre. Con relación a las concesiones carreteras, la medición por parte del DANE demuestra que hubo un aumento de 9% este año, en el segundo trimestre de este año con relación al segundo trimestre del año pasado. Esto se refleja en un volumen de inversión muy significativo que supera los 700.000 millones de pesos en el trimestre, y se traduce en kilómetros. En el primer semestre de este año se construyeron un poco más de 100 kilómetros de dobles calzadas y más de 173 kilómetros de vías rehabilitadas. El resultado positivo también se ve en lo que son las concesiones portuarias. Las concesiones portuarias tuvieron un índice de crecimiento de 80%, o sea, 80% de crecimiento en el segundo trimestre de este año con relación al mismo trimestre del año pasado. Ese es un crecimiento que está impulsado principalmente por las inversiones que están haciendo los terminales portuarios en todo el país, pero también con los grandes aumentos que se están dando en los puertos de contenedores, tanto en Cartagena como en Buenaventura. En ese sentido, entonces, estamos pues muy satisfechos con un 9% de crecimiento en carreteras y 80% de crecimiento en el área portuaria. Índice o indicador de inversión de obras civiles publicado por el DANE define para el segundo trimestre del presente año un crecimiento en el INVIAS en la parte de ejecución de 14.3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Ese es un valor realmente significativo. Yo quisiera aquí resaltar el esfuerzo de las inversiones que ha hecho el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, en donde ha asignado 10.8 billones de pesos y que tenemos una ejecución a la fecha del orden de 4.5 billones de pesos.
Este valor incluye vigencias futuras hasta el 2016. Estas inversiones que hoy reporta el DANE nos ha permitido obtener como metas físicas 3.12 kilómetros de nuevas calzadas en el presente semestre, 362 kilómetros de mantenimiento periódico en la red vial nacional, 278 kilómetros de red vial nueva pavimentada en el presente semestre, la terminación de 15 puentes principales y el avance de 1.358 metros lineales en túneles, como las metas más significativas y que reflejan ese incremento del 14.3% de la inversión en el INVÍAS. En términos de pagos, eso ha significado que en el presente año hemos inyectado a la economía nacional del orden de 841.000 millones de pesos en pago de cuentas de la vigencia anterior y en la presente vigencia unos pagos reales de 1.18 billones de pesos en actas de obra ejecutadas, que a la fecha las actas presentadas al INVÍAS son de 1.29 millones, es decir que tenemos un trámite de cuentas del orden de 16.000 millones de pesos, que es una condición supremamente favorable de pagos en el orden de 12 días a partir de la presentación de la cuenta. Estos son todos los esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos que han permitido llegar a un incremento real en el índice de inversión de obras civiles de 14.3% en el presente trimestre comparado con el trimestre del año anterior. Muchas gracias. También en el tema de la infraestructura aeroportuaria a cargo del Aerocivil se presentó una variación positiva del 13% en este trimestre con respecto al trimestre anterior. Y si bien en el componente agregado de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistema de transporte masivo hubo una variación negativa, esta se debe pues principalmente a la dinámica de la inversión en la concesión del aeropuerto El Dorado y también a la dinámica de inversión en los sistemas de transporte masivo que ya están llegando a su etapa final de construcción. Entonces, pues los resultados son muy satisfactorios para el Gobierno Nacional, muestran que el esfuerzo que se ha hecho en materia de inversión en infraestructura es contundente, que no tiene comparación con lo que históricamente venía trabajando el país y bueno, nosotros estamos muy satisfechos con estos resultados y estamos seguros que con los proyectos que vienen de la cuarta generación de concesiones, los proyectos que vienen del Instituto Nacional de Vías y los proyectos aeroportuarios, cada vez más se notará esta dinámica de crecimiento en el sector infraestructura de transporte. Acá hay varios temas a tener en cuenta. Primero, nosotros hemos venido trabajando de forma muy importante con el DANE para mejorar cada vez más los indicadores. Esto implicó la inclusión, por ejemplo, del tema de las cuentas por pagar, que era un tema que no se estaba incorporando en los indicadores, pero con la claridad de que se incorporó para el 2013, pero también para el 2012. Es decir, cuando hacemos la comparación, se agregaron los del 2012 y se agregaron los del 2013. Entonces, allí hay un esfuerzo en que cada vez estamos aportando más y mejor información. Y lo segundo es simplemente estar reflejando la realidad de la ejecución. O sea, el presupuesto del INVÍAS y los niveles de ejecución que hemos tenido en los últimos años y en los últimos meses no tienen comparación con lo que se hacía antes. Este gobierno ha invertido en infraestructura solo con recursos públicos más de 22 billones de pesos en los 3 años y esto no es comparable con lo que se hacía antes, es prácticamente 3 veces superior al histórico de lo que tradicionalmente se invertía en infraestructura. Entonces, es natural que los indicadores del DANE reflejen esta situación. Entonces, básicamente se debe a eso, reflejan la ejecución real de lo que estamos haciendo en materia de infraestructura. Vice, en un momento se habló en conjunto con el DANE, tratar de mirar, de incluir el tema de interventorías para tener, digamos, como el avance en porcentaje de cada una de ellas. ¿Esto cómo va?
Sí, ese es un tema muy importante. El indicador que hoy está reportando el DANE y el que históricamente ha venido reportando es un indicador de pagos y se hace sobre los pagos que reportan el INVIAS, las entidades territoriales, los concesionarios. Nosotros creemos que ese indicador, si bien debe continuar midiéndose simplemente para respetar la serie histórica, paralelamente debemos trabajar en un nuevo indicador que lo que debe medir es el avance físico de obras. Y eso se hace a través del sistema que usted ha mencionado, es decir, las actas de interventoría son las que reflejan el avance físico de obras. Hemos venido avanzando con el DANE en tener ese nuevo indicador, tenemos ya mesas de trabajo para consolidarlo y esperamos tenerlo prontamente. Sí, un comentario muy importante en este sentido, Cristian. Este gobierno, tanto en lo que es obra pública como en concesiones, ha venido implantando la política de pocos adelantos y tratar en principio de que se pague una vez se hagan las obras. Entonces, en realidad, las obras están ocurriendo más rápido que los pagos. Nosotros tenemos algunas mediciones internas de cuánto está avanzando la obra y lo comparamos con los pagos. Por ejemplo, en el caso de las concesiones viales, las obras son 20% por encima de los pagos. Y ese es un efecto que vamos a continuar viendo, especialmente en la medida en que entren las nuevas concesiones. Entonces, aunque esta medida es muy positiva, en el caso de concesiones, la medida real es un poco más alta, si lo fuéramos a medir por avance de obra. Ahora, en este sentido, pues hay que tener mucho cuidado porque las bases estadísticas tienen que ser comparables. Entonces, las bases estadísticas de lo que reportamos hoy son en base a pagos, que es lo que se viene utilizando en el país pues, por muchísimos años. Pero estamos trabajando con el DANE para tener un mecanismo que mida las cosas de una forma mucho más precisa con base en el avance de obra. Es algo que venimos trabajando este año, no se ha publicado todavía. Probablemente la primera publicación se haga hacia finales de este año, cuando estemos seguros de que los números de las interventorías pues están interpretando de la forma correcta. Yo quisiera referirme a las dos preguntas que han hecho con respecto al INVIAS en lo siguiente. Efectivamente, se redujeron prácticamente a cero los anticipos. No quiere decir que no se estén dando anticipos, pero programas como programas de mantenimiento y rehabilitación, los procesos de licitación llevaron a que los proponentes ganadores no solicitaran anticipo. Por lo tanto, las inversiones que se hacen en este programa son inversiones reales de ejecución de obra, totalmente de acuerdo con lo expresado por Luis Fernando, en el sentido de que la obra va más adelante que el pago, pero los pagos hoy nos reflejan una realidad de una obra ejecutada y recibida satisfacción, y no con un avance de ejecución a través de unos pagos de anticipo que llegaron a ser casi el 50%. Por eso, la cifra que hoy presentamos a ustedes es una cifra real y es el producto de una dinámica de los contratos y de la ejecución de las obras a través del tiempo, contratos que hoy están maduros, programas que hoy están definidos y que tienen una dinámica de ejecución que nos va a llevar con toda seguridad a mantener o a mejorar este tipo de porcentajes con respecto a las ejecuciones del año pasado. Ustedes mencionaron pues, en otras oportunidades el avance de la estructuración de los proyectos de 4G. Tengo entendido que salieron unos esta semana y otros están por salir. ¿Nos podrían contar un poco de eso? Sí, los proyectos de 4G van a ser fundamentales para el crecimiento de la economía del país, ¿no? Si ustedes analizan el COMPES, que fue aprobado recientemente para 4G, la conclusión del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, es que el efecto de las obras de 4G va a ser equivalente a un aumento de 1,5 puntos en el crecimiento del PIB entre los años 2015 y 2019.
O sea, si el país iba a crecer al 4,5% en ese periodo, con este programa va a poder crecer al 6%. Es el programa más importante desde el punto de vista de estímulo de crecimiento económico. También es muy importante desde el punto de vista de crecimiento del empleo. El estimado que está haciendo Planeación Nacional del Empleo es que el empleo, dependiendo si se mide como empleo directo o indirecto, va a fluctuar entre 180.000 empleos y 450.000 empleos. Como la mayoría de esos empleos van a ser en áreas rurales, ya estamos trabajando con el SENA en desarrollar un plan municipio por municipio para que se contraten a las personas de los municipios. Ahora que estamos en este gran debate sobre el país rural, este va a ser el mayor generador de empleo en las zonas rurales del país en el año 2015 a 2019. Ahora, ¿en qué van las licitaciones? Nosotros ya tenemos 9 proyectos con los precalificados en firme, listos para arrancar licitación. Arrancamos licitación en el primero, que fue el tramo de Girardot a Puerto Salgar, y estamos esperando las aprobaciones del Ministerio de Hacienda y tenemos como objetivo arrancar esas 8 licitaciones restantes en lo que queda de este mes. Esa fue, digamos, la primera ola de proyectos. La segunda ola de proyectos la iniciamos la semana pasada, en que sacamos a precalificación 4 proyectos más y la semana entrante sacamos 3 proyectos más. Entonces tendremos 7 proyectos en proceso de precalificación adicionales este mes. Y vamos a ir sacando así todos los proyectos, de tal forma de que la gran mayoría de estos proyectos estén adjudicados antes de que termine este cuatrenio, de tal forma de que hayamos sembrado la semilla para transformar la economía del país y veremos resultados muy pronto. Y digo muy pronto porque los grandes proyectos de concesión en el pasado se tomaron 10 años en construirse. Y si miran lo que es el programa de construcción de los nuevos proyectos, gracias a las estructuraciones que estamos haciendo ahora, se van a hacer en la mitad del tiempo, se van a hacer en 5 años. La pregunta es sobre, tanto en concesiones como en obra pública, si quisiéramos saber cuáles son las obras que jalonaron este crecimiento en el indicador, tanto en concesiones como en el Invías, cuáles pudieron ser. Y en el Invías, pues, el caso, digamos, del túnel de la línea, ¿cómo va ese proyecto? Si quieren respondo rápido. En concesiones, digamos los 7 proyectos que más invirtieron en este trimestre fueron la vía Bogotá-Villavicencio, la Ruta del Sol Sector 2, la Ruta del Sol Sector 1, Bogotá-Girardot, la Ruta Caribe, que es la vía entre Cartagena y Barranquilla, Bogotá-Villeta, Ruta del Sol 3 y Córdoba-Sucre. Todos estos fueron proyectos que tuvieron niveles de inversión muy significativos en este periodo. Y desde el punto de vista portuario, los mayores inversionistas en este trimestre fueron la Drummond, que está haciendo su nuevo puerto de carga directo, Puerto Brisa en La Guajira, otro nuevo puerto de carga directo, la Sociedad de Contenedores de Cartagena, Contecar, la Sociedad Portuaria del Cerrejón, que está ampliando también su capacidad carbonífera, la Sociedad Portuaria de Buenaventura y Puerto Bahía en Cartagena. Estos, digamos, fueron los proyectos líderes, pero tenemos pues muchísimos proyectos en todo el país invirtiendo en este momento. Ahora, con relación al Invías, Leonidas. Bueno, gracias. Invías maneja una serie de proyectos que son más numerosos, pero que están enmarcados dentro de unos programas. Tal vez el programa más importante que más jalona en este momento la inversión es el programa de prosperidad y competitividad. Los corredores de prosperidad y competitividad que estamos ejecutando es un programa de 2.4 billones de pesos. Y el programa de mantenimiento y rehabilitación, que es un programa
de 1.8 billones de pesos, que comenzaron a partir de octubre del 2012. Esos programas, esos contratos hoy están en plena ejecución y realmente son los que están haciendo los aportes más importantes. Por otro lado, en el programa de grandes proyectos, una de los frentes de trabajo que realmente coloca un hito en los procesos de inversión son los trabajos que estamos haciendo en Tumaco, Pasto, Mocoa, incluida la variante de San Francisco. Ahí hemos llegado a tener facturaciones de 15.000, 20.000 millones de pesos mensuales y están realmente en unas ejecuciones históricas en ese momento. Yo pienso que esos tres contratos o esos tres tipos de programas jalonan la facturación en el Invías. Con relación al túnel de la línea, pues este es un contrato que tiene un sistema de facturación particular por hitos y hitos en el tiempo, o sea, no tiene una ejecución mensual que genere pagos. Es un contrato que viene desarrollándose y en este momento estamos con el contratista evaluando el impacto del riesgo geológico en la construcción del túnel. El túnel está llegando al 95% de excavación. La longitud que se encuentra afectada por zonas de fallas geológicas es superior a la que se había encontrado en el túnel piloto. En el túnel piloto teníamos 800 metros de longitud de falla. Hoy estamos llegando del orden de los 2.800, 2.900 metros lineales de falla. Y esto genera unos mayores tiempos de ejecución y lógicamente unas mayores actividades y son las que estamos evaluando para una posible definición de ampliación en el plazo de ejecución. El proyecto debería estar terminando a 31 de diciembre, efectivamente no se va a terminar a 31 de diciembre. Las obras a cielo abierto se han visto afectadas puntualmente por algunos trámites de licencia ambiental por modificación de los diseños, trámites que en algunos casos han terminado, en otros no, y toca evaluar integralmente un nuevo plazo de ejecución factiblemente para mediados del primer semestre del 2000 o segundo trimestre del 2014. Estamos en ese trabajo, pero básicamente no es un frente que haya en el trimestre aportado un valor significativo en la facturación del Invías. El revestimiento del túnel es una actividad que está dentro del contrato llave en mano y debe ser ejecutado por el contratista. Con relación a las obras electromecánicas, las obras que denominamos anexas, o sea, las que permiten la conexión del portal Quindío con la doble calzada a Calarcá, las obras del intercambiador Versalles que permiten la comunicación de la doble calzada en Calarcá con la vía que continúa hacia Cali Buenaventura, algunas van a ser licitadas actualmente y otras como las electromecánicas serán licitadas en el primer semestre del 2014. De acuerdo a lo que ustedes dicen, el mayor problema que hay o que ha habido, que había antes, era el tema de los anticipos y bueno, si es así, ¿cómo se está haciendo para blindarse precisamente ahorita con todas esas licitaciones? Cuando hice referencia al tema de los anticipos, fue exclusivamente para significar que los pagos que hoy hacemos reflejan una realidad en el Invías de la obra ejecutada. Cuando se paga el anticipo, hay un dinero que se ha desembolsado previamente, que se entrega bajo una garantía de una póliza, pero que no refleja la ejecución de una obra, sino que el anticipo se entrega para financiar, apalancar o apoyar el desarrollo del contrato. Entonces, la referencia a la cual hice es porque los pagos que hoy se han realizado en el Invías corresponden a obras ejecutadas físicamente en la vía y que se están colocando al servicio de los usuarios. Sí, el gobierno tiene una política muy clara en materia de anticipos. En lo que tiene que ver con APPs, con concesiones, se paga por disponibilidad y por servicio. Es decir, allí naturalmente no cabe anticipos.
y donde sí lo permite la ley con restricciones, que es en el caso del Invías, pues ya lo explicaba el director, hay una política que si bien todavía hay algunos anticipos, es en la minoría de los procesos y en los procesos más, digamos, de menor valor. Entonces, efectivamente, lo que queremos resaltar es que la ejecución que hoy se está mostrando y los pagos que hoy se están mostrando son pagos relacionados con obras ejecutadas, no son pagos relacionados con anticipos que no reflejen obra.